Este, el título de la enseñanza que el día de hoy Dios tiene para nosotros, ¿cuál es, iglesia? Dios no responde oraciones. Amén. Gloria a Dios. Van a decir, hermanos, eso es herejía, ¿no? Eso no es de Dios. Pero a mí me gusta poner este tipo de títulos para que les alcance se les active a ustedes esa curiosidad de por qué ese título, ¿no, mis hermanos? ¿Sí se acuerdan la última vez que prediqué? Los que vinieron. ¿Sí, sí recuerdan cómo se llamaba la prédica? No. No, no pasa nada. La prédica se llamaba El amor de Dios no es suficiente. Pero ¿de qué hablaba? O bueno, en esa ocasión Dios, ¿de qué manera nos quería enseñar? ¿O qué es lo que estaba pasando en nosotros esa vez que recibimos esa palabra? ¿Sí recuerdan? Ajá. ¿Pero por qué, mis hermanos? Les di primero un ejemplo científico, ¿sí se acuerdan? De las neuronas. De que nuestro pensamiento o nuestro entendimiento humano, siempre llega es muy limitado, ¿no? A lo que Dios es. Entonces, en esta ocasión, mis hermanos, no es algo similar, pero por eso puse este título que dice Dios no responde oraciones, porque muchas veces nuestro entendimiento en automático, cuando Dios no nos responde, ¿qué pasa? Hacemos eso, ¿no? Dios no responde mis oraciones. Dios no me escucha, Dios ya me dejó solo. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, primeramente, les voy a platicar dos pequeños testimonios en la vida de mi familia, en la que siempre orábamos a Dios y Él no respondía como nosotros quisiéramos que hubiera respondido en ese momento. Dios nos dio la oportunidad de tener un negocio. De hecho, tengo de testigo a nuestra hermana Almita. Ella estuvo trabajando completamente todo un año con nosotros, y nuestra visión que teníamos mi esposa y yo es, es poder tener a gente, a darle trabajo a la gente de la iglesia, con nuestro negocio, y así poder tener un dinero extra. Ya habíamos conseguido un lugar en el centro de Toluca. O sea, nada más imagínense, en el centro de Toluca, en la Plaza de la Mujer, y prácticamente casi era en la vialidad, mis hermanos. Entonces, le pedimos a Dios que nos bendijera de esa manera, ¿no? Queríamos hacer este nuevo proyecto en nuestras vidas, porque lo que hemos pensado mi esposa y yo es no esclavizarnos en una empresa, sino tener un negocio, un sustento a futuro, porque pues, el día de mañana vamos a estar grandes y no vamos a tener ya las fuerzas para estar en una empresa, o el tiempo, ¿no? Entonces queríamos tener un negocio, y pensamos que si se fueron dando las cosas, nos dieron facilidades para pagar, y mencionamos, pues esto es de Dios, va a salir bien. El pastor va a orar, y dijimos, no, el ungido de Dios va a orar, entonces va a caer la bendición en abundancia. Pero ¿qué creen, mis hermanos? ¿No jaló? Ah, que no era el ungido de Dios. Sí, porque no oró con fe y no, no es cierto. No, pues no eran los planes de Dios, mis hermanos. No eran los planes. Nos empezamos a endeudar porque prácticamente el contrato era, y lo teníamos que cumplir durante todo un año. Y si nosotros revocábamos ese contrato, nos cobraban como una multa, una comisión, y entonces iba a ser súper carísimo. Mejor preferíamos estar pagando la renta, y aparte íbamos a vender a los centros comerciales, y cada vez nos empezábamos a endeudar más. Bueno, y más bien nos endeudamos, hermanos, todavía seguimos. Entonces empezamos a decirle, ¿qué pasó, Dios? Estábamos trabajando bien, empezamos a hacer bien las cosas bien, conforme a tu corazón, y no, o sea, no fue lo que
Nosotros esperábamos y Dios pues, no respondía, tuvimos que pedir prestado, ahorita todavía lo debemos, mis hermanos. Cuando me contó mi esposa, como ella llevaba todo pues sí, lo financiero, ¿sabes qué? Mira, es que hemos estado pagando así, así, yo he estado pagando con las tarjetas y pensaba que si pagábamos la renta ya iba a salir, pero no, cada día nos endrogábamos más y cuando me lo contó mi esposa, lo malo que ya me lo contó ya cuando estábamos endeudados. Me hubiera contado antes, pero le digo, no pasa nada. Este, entonces, mis hermanos, en ese momento, pues mi esposa prácticamente estaba súper, súper estresada, obviamente, llorando en el momento en el que me lo contó. Y lo único que me quedó decirle, no te preocupes. En ese momento que me lo contó, les voy a ser sinceros, mis hermanos, sí me preocupé, dije, ahora de dónde vamos a sacar tanto dinero, porque no fueron 1,000 ni 2,000 pesos, mis hermanos, o sea, casi, casi, no les voy a dar la cantidad exacta, pero casi, casi llegamos a los 100,000 pesos, nada más imagínense. Entonces, digo, no te preocupes, bueno, mientras yo le decía eso, mi mente empezó a volar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y Dios me dio tranquilidad, mis hermanos, y dije, tengo a mis hijos, te tengo a ti, tengo comida, tengo un techo. ¿Qué más puedo pedir? No se lo dije a ella. Nada más yo eso pensé, dije, no, no sé, ¿cómo le vamos a hacer? Y dormí tranquilo. Y apenas le pregunté a mi esposa cuando preparaba esta enseñanza para nosotros. Y le digo, oye, ¿qué pensabas? Pues sí, decía que está totalmente frustrada, mis hermanos. Pero en el momento en que hablamos, se tranquilizó un poco. Pero sí yo creo que dentro de nosotros nos pusimos a pensar, ¿qué fue lo que hicimos mal, Dios? ¿O por qué no querías que... ¿Era algo malo, mis hermanos? ¿Lo que teníamos planeado? No, ¿verdad? Dijimos, bueno, ya. Dios no nos ha dado hasta la fecha una respuesta, el por qué. Solamente Dios sabe. Gracias a Dios estamos bien. Aprendimos algo en ese momento. Yo aprendí algo en ese momento que ahorita más adelante se los voy a compartir. Otro testimonio, mis hermanos, que también como familia nos afectó mucho, es intentar durante 5 años tener hijos. Muchos querían que ya tuviéramos hijos, a la vez sí es frustrante. Decía mi esposa, ya me frustra, ya me caen gordas las hermanas, que cada día toquen mi vientre y estén orando por mí. O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros? Tener hijos, pero pues no sé qué pasa. Entonces yo le comentaba a mi esposa, ¿qué pensabas en ese momento, no? Me decía, yo me sentía olvidada por parte de Dios, que Él ya se había olvidado de mí. Y yo entre mí digo, no, pues yo sentía que yo era el del problema. Mi esposa también decía que ella era la del problema. No me lo dijo, pero después ya, cuando ya teníamos al primero, decía, yo ya pensaba dejarte, porque pues yo quería que tuviéramos una familia, no podíamos, este, y yo sé que varios matrimonios de aquí lo han experimentado y muchas veces han pensado, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí si yo soy tu hija? ¿Sí o no? Muchas veces han pensado y siempre lo primero que hacemos es reclamarle a Dios. Y muchas veces, yo le decía a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no he visto respuesta por parte de ti. ¿Qué es lo que está pasando, Dios? ¿Qué es lo que pasa? El ejemplo de Lázaro, mis hermanos. Cuando Lázaro enferma, sus hermanas mandan un mensaje a Jesús diciéndole que venga y venga a ver a su amigo Lázaro, porque está enfermo, que está grave.
¿Y qué hace Jesús, mis hermanos? No va y se queda todavía 2 días más. Así como que te quedas pensando, ¿qué es lo que está pasando, no? Se quedó 2 días más, terminó, regresó y resucitó a Lázaro. ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Quiero que entendamos que a veces los retrasos de Dios son su manera de recordar que Él sigue teniendo el control de tu vida. Amén. E incluso, mis hermanos, cuando todo parezca perdido, mis hermanos, Dios siempre va a tener el control. No importa cuánto se tarde. Con nosotros se tardó 5 años. Y en esos 5 años, en vez de buscar a Dios de otra manera o agradecerles, siempre decíamos que mi esposa decía que ya no le importaba, que se había olvidado de ella. Yo decía que yo era el problema, que he estado haciendo mal, que hemos hecho mal. Pero Dios siempre tiene el control de tu vida, mis hermanos. Amén. Entonces, perdón, mis hermanos. Perdón, en serio, voy a tomar agua. Algo que quiero que entendamos, mis hermanos, en el momento en el que ustedes, mis hermanos, doblan rodillas y empiezan a orar a Dios, quiero que quede claro, mis hermanos, que están poniendo todo en sus manos. ¿A qué quiero decir? ¿A qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Tienen que aceptar su plan, su tiempo y la manera en que lo va a hacer. Amén, mis hermanos. Porque muchas veces cuando nosotros queremos orar a Dios, ¿qué queremos? Recibir luego, luego, ¿no? Una respuesta en automático. ¿Qué pasa, mis hermanos? Ese Dios al cual tú oras y sientes que no te responde, es el mismo Dios que cuando tú pecas, no te castiga. Ese es el mismo Dios. Porque cuando queremos orar, queremos una respuesta rápida. Pero ese mismo Dios en el cual estás orando cuando tú pecas, no te castiga en el momento que tú estás pecando, mis hermanos. Él te da ese tiempo para que tú te puedas arrepentir. Amén, mis hermanos. Entonces, no empecemos a hacer cuadrado a nuestro Dios. No empecemos a poner a Dios en que Él se alejó, en que Él no responde, Él no me hace caso, Él nunca me habla. La otra vez que les compartía la palabra de Dios, sí les comenté que a mí, en toda mi vida, ¿cuántas veces les había dicho que me había hablado Dios? 2 veces. 2 veces me habló Dios nada más. ¿Sí? ¿O dos o una? No recuerdo ni yo. Y yo siempre le decía a Dios cuando estábamos, porque cuando Dios empezó a manifestar en Betel, mis hermanos, era en la pequeña anteriormente, y hablaba mucho con muchos hermanos, les profetizaba, les decía, les derramaba bendición, les decía, tú vas a hacer esto, tú vas a tener el otro, tú eres esto, pero a mí decía, ¿y yo qué, Dios? ¿A mí cuándo me vas a hablar? Dime algo, ¿no? Y lo único que me dijo a mí, yo te observo. Fue lo único que me dijo Dios. Yo te observo. Y a veces quisiéramos que al menos, si Dios no nos hablara, quisiéramos que al menos no apartara su vista de nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Y Dios, aunque no te responda, mis hermanos, no la confundas con ausencia. Su silencio no quiero que lo confundas con la ausencia de Dios. Él está contigo, aunque Él no te hable. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará.
Exactamente, mis hermanos. Entonces, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Amén, mis hermanos. Perdón, mis hermanos, no sé qué me está pasando, que vine bien desaprevenido, no tengo pilas en mi iPad ni en mi lap. Le decía a Dios, ¿qué quieres que aprendamos el día de hoy? Y empezó, y empezó en mi mente, Dios no responde oraciones, no me dice nada, ¿qué les voy a compartir? Pero Dios siempre tiene el control de todo, amén, mis hermanos. Ahorita vamos a hablar de la vida de ¿quién? De Job. Creo que todos conocemos la vida de Job, ¿verdad, mis hermanos? Todo lo que le pasó en un solo día. Leía la palabra de Dios y dije, todo su ganado, todas sus riquezas, sus tierras, toda su familia, sus hijos, lo castigó de esa manera. Y todavía lo castigó dejándole a su esposa. Ah, no, ¿verdad? Esa no se la quitó. Sí, por eso les digo, todavía la castigó. No es cierto, mis hermanos. Dios sabe el por qué, recuerden. A pesar de todo eso, cuando Job recibió la noticia que, que había perdido todo su ganado, sus tierras, sus hijos, habían quedado aplastados, todos sus sirvientes, lo único que hizo es se rapó, se inclinó y adoró a Dios. Job 1:20. Este es un punto importante que no quiero que olvidemos, mis hermanos. De todo lo que pasó, Job se postró en tierra y adoró. Nunca le reclamó, sabemos perfectamente. Nunca se quejó de Dios. Ya hasta después le empezó a preguntar a Dios ciertas cositas, pero ya Dios le respondió con más preguntas, ya no sabemos la historia. Pero lo más importante o lo más impactante, que él, a pesar de todo eso, esas noticias que recibió en un solo día, se postró en tierra y adoró. En esta noche, mis hermanos, Dios nos quiere llevar a otro nivel. Hemos aprendido que si Dios no responde oraciones, o nos han enseñado que si Dios no responde oraciones es porque no estamos orando con fe, a lo mejor porque no hemos ayunado, no hemos leído su palabra, no hemos creído su palabra, todo lo que dice. Pero en esta hora, mis hermanos, si Dios no llega a responder tu oración, ¿qué vas a hacer? ¿Lo seguirás amando de la misma manera? Si Dios no te sana o no sana a la persona que amas, si Dios cierra las puertas que tú pensabas que ya estaban abiertas, ¿lo seguirías amando? Entonces, Dios no quiere llevar a otro nivel, mis hermanos. Ya sabemos que si Dios no responde es porque no tenemos fe, a lo mejor porque no conocemos su palabra, no hemos sabido esperar. Pero en esta hora, pase lo que pase, conteste o no conteste, debemos adorar a Dios. Es difícil, ¿verdad, mis hermanos? No es fácil. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en el cual nos ha quebrantado al no tener trabajo, a que el dinero no nos rinda, a que ya se nos descompuso una cosa y ya la colegiatura, los niños, o ya nos enfermamos y decimos, Dios, ¿qué está pasando? Y ya no venimos a la iglesia porque como estamos en problemas económicos, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y es cuando peor nos va. O cuando alguien empieza a enfermar, a cada ratito, no hay cura. ¿Y qué hacemos? A veces el dinero no sirve para nada y es cuando buscamos a Dios. Pero lo buscamos de tal manera que empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Y por qué? Pero lo que menos hacemos es postrarnos y adorar. Y es lo primero que debemos de hacer. Amén, mis hermanos. Tenemos que aprender de esta manera, Padre.
El otro, mis hermanos, es Abraham. También igual ya saben, es el padre de la fe. Dios lo sacó y le dijo, sal de tus tierras y de tu parentela. Le iba a dar muchas tierras, mucha herencia, iba a dar muchos hijos. Tardó ya cuando tenía más de 100 años. Su esposa se reía que cómo iba a ser posible que ella iba a tener un hijo a su edad. Y a pesar de que todo eso pasó, Dios le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Se paró temprano, se fue al monte con unos sirvientes. Al llegar al monte les dijo, esperen aquí. ¿Y qué dice la palabra? Iremos y adoraremos a Dios. Aunque él no entienda el final todavía, mis hermanos, en ese momento. Él así mencionó en Génesis 22:5, iremos y adoraremos a Dios. No dijo ahorita venimos a ver qué pasa. Él iba confiado en que iba a ir y adorar a Dios, mis hermanos. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Todavía siguen aquí, amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Estos pasos que vamos a seguir, mis hermanos, es para poder llegar a la adoración, mis hermanos. Amén. Cuando Dios no te responda, cuando Dios no me responda, cuando Dios esté en silencio, vamos a tomar estos pasos para poder llegar a la adoración. Amén, mis hermanos. El primero es la fe. Yo creo que ya todos conocemos qué es la fe. ¿Es la certeza de qué? Ok, una vez más, todos juntos. Es la certeza. Qué bonito se escuchan. Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera y la convicción. Amén, gloria a Dios. Aquí vamos a hablar, les voy a dar un ejemplo. Muchos nos han dado el ejemplo de Abraham, pero en esta ocasión vamos a ver el ejemplo de Moisés. Cuando Dios lo sacó de Egipto y al llegar al Mar Rojo, mis hermanos, ya no sabían a dónde huir. Todo el ejército del faraón ya venía atrás de ellos. Entonces Moisés empieza a clamar a Dios, que qué es lo que tenía que hacer. Y en ese momento Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que vaya hacia el mar. Moisés le dijo al pueblo que fuera al mar y en ese momento se abrió el mar, mis hermanos. Se abrió el mar y muchas veces nosotros pensamos que el milagro no viene antes de dar un paso, mis hermanos, sino lo contrario. Cuando tú das un paso es cuando el milagro viene. No esperes a que Dios haga el milagro para que tú avances. Avanza para que Dios responda a tu oración y haga el milagro en tu vida. Amén, mis hermanos. Muchas veces de nosotros siempre esperamos a que todo cambie. Siempre esperamos ver a que todo cambie antes de avanzar. Pero es más hermoso, es más bonito cuando tú avanzas y empiezas a ver el cambio que Dios está haciendo en tu problema, en tu desierto, en tu tormenta. Esa es la fe, mis hermanos. Amén. Dice un dicho, mis hermanos, un guerrero sin ir a pelear no es un guerrero. Entonces, una fe sin ser probada no es fe. ¿Cómo vas a saber si tienes fe si no la pruebas, mis hermanos? Amén. El siguiente es el amor, mis hermanos. El amor a Dios, Dice la palabra de Dios en Mateo 22:37, amarás al Señor
Ok, otra vez nuevamente todos. Amarás al Señor. Amén, gloria a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Debes de amar a Dios, hermano. ¿Qué pasó con el profeta Oseas? Sí lo conocen todos, ¿verdad? Yo apenas lo conocí porque leí. Ay, ¿no es cierto? El profeta Oseas, mis hermanos, Dios le dijo, ve y consíguete una prostituta y despósala. ¿Qué hizo Oseas? Fue, creo yo que no en no fue, o no sé, solamente fue en la noche, fue en el día, a lo mejor donde la puede encontrar va a ser en la noche, en un bar, dando el servicio que toda mujer da en esos lugares, y le dijo, cásate conmigo. Se la llevó y muchas veces, o en ese momento, no sé, estuvo un rato y al otro día volvió a regresar a donde ella estaba y Dios le dijo, ve de nuevo por ella y dile que la amas, que regrese. Ok, Dios, fue de nuevo Seas. No sé cómo la haya encontrado, a lo mejor con otra gente, semidesnuda, y le dijo, vístete, vente, vámonos a casa. No, es que déjame explicarte, dice, no digas nada. Dios me dijo que te ame. Vámonos a casa, nos esperan tus hijos, vámonos, y se la llevó. En ese momento es fácil, bueno, para un hombre obedecer esa instrucción por parte de Dios. A lo mejor a la primera sí, pero a la segunda. Y Oseas le dice a Dios, oye, pero ¿por qué me haces hacer esto? Y le dice, porque muchas veces esa prostituta, la que regresa al mundo de nuevo, eres tú, Betel. Regresas a la misma situación de antes, haces los mismos deseos del mundo, pero yo voy y te digo que te amo. Hayas hecho lo que hayas hecho, yo te amo. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas sido, yo te amo. Muchas veces no nos han explicado el amor de Dios porque dio a su único hijo, pero Él también nos ama de esta manera, iglesia. Muchas veces le he dicho a Dios, y yo se los explicaba en la otra ocasión, no llego a entender, Dios, ¿por qué me perdonas tantas veces? No llego a comprender tu gran amor. Sé que yo no voy a sentir lo mismo que tú, pero voy a tratar de amarte. Y es lo que debemos de hacer, iglesia. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Dios es bueno, mis hermanos. Realmente su amor de Dios es grande. Amén. Y el último paso, mis hermanos, es la adoración, mis hermanos, que es a lo que quiero que lleguemos. Que cuando Dios no te responda, cuando Dios se quede en silencio, tú dobles rodilla y le adores. Pase lo que esté pasando, mis hermanos. ¿Es difícil? Sí. Me costaba trabajo, mis hermanos. En un momento
Cuando mi hijo se llegó a caer y se abrió la cabeza, tenía creo que 2 años o uno, no recuerdo. Uno como carne, uno como humano. Es decir, luego al doctor, ¿no? O sea, ni siquiera se acuerda uno de Dios en ese momento. Se acuerda de tráete los papeles del seguro, las llaves. Es de lo único que se puede acordar uno. Pero de adorar a Dios, nunca. Entonces, cada vez que pase algo, mis hermanos, si Dios no te sana, adórale. Si Dios no te da un hijo, adórale. Si Dios no te da economía, adórale. Si Dios te cerró una puerta, adórale, iglesia. ¿Sí me pueden ayudar los de la alabanza? Y con esta adoración regresamos a lo de Job, mis hermanos. Él, a pesar de lo que pasó durante todo un día, todas esas malas noticias, la verdad me sorprende. Creo que yo no aguantaría perder a mis hijos, a mi esposa, mi trabajo, inclinarme y adorar a Dios. Creo que lo primero que haría era llorar, ¿no? A lo mejor sí se me saldría esa pregunta, ¿por qué Dios? ¿O por qué a mí? Pero debemos de subir cada día de nivel, mis hermanos. No debemos de seguir siendo las mismas ovejitas, tomando leche. Ya nuestra mentalidad debe de cambiar cada día. Entonces, en esta hora, mis hermanos, la pregunta que les hago, cierre sus ojos. ¿Qué harías si Dios no responde tu oración? Si Él dijera, no te voy a sanar, no voy a sanar a la persona que amas, no te voy a dar el trabajo que tanto deseas, no te voy a dar el ministerio que tanto deseas. La pregunta importante, ¿lo seguirías amando? ¿Seguirías amando al que te recoge con tus vestiduras viles, al que te espera con los brazos abiertos, el día y la hora que sea? No nada más cuando Él esté desocupado, sino en todo momento Él está contigo. Él no aparta la vista de ti. Yo te observo, hija. Yo te observo, hijo. Vayas a donde vayas, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, hijo, porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Me agrada cuando hablas conmigo, cuando me alabas. A veces me siento triste cuando no me hablas, no piensas en mí, pero siempre voy contigo. Yo prometí nunca dejarte y nunca lo haré. Yo sé los deseos que tienes en tu corazón. Yo sé los sueños que tienes en tu corazón. Pero muchas veces tienes que esperar un poco más para que estés listo a las bendiciones que traigo para ti, para tu vida.
En muchas ocasiones no estás listo, pero tú eres mi hijo y yo sé que tú eres capaz de todo. No temas, dice el Señor en su palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo y me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre. Y lo más importante, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. Y con alegría diré: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y llega la bendición cuando unges mi cabeza con aceite. Y mi copa va a estar rebosando, papá. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y contestes o no contestes, papá, en tu casa moraré todos los días de mi vida. Gracias, Dios. No sé si has respondido oraciones de tus hijos o si las has respondido, Padre, pronto. Pero que no estemos acostumbrados a escuchar una respuesta al instante. Debemos de aprender a que todo lo vamos a dejar en tus manos, en tu tiempo y a tu manera, Padre.